Y nomás, profe, nervioso. Nerviosos. Bueno, pero ¿tienen algún ejercicio que me quieren proponer para resolverlo? ¿Alguna duda? ¿Con cuál materia se sienten más inseguros? Hoy día tenemos la clase especialmente para preparar el control. Ya, pues díganme por lo menos la materia que quieren ver. Profe, lo de las preposiciones, digo, es que la verdad, yo aún me enredo con los principios de la tabla. Entonces, no sé cuáles serían como los ejercicios más difíciles con los que podrían aparecer en control en la PEP. Ya. Bien, entonces parece que le achunté bastante porque, miren, les encontré un material que puede servirnos acá para ilustrar esa parte un poco. Ahora, perdón por la calidad de la copia, ya, pero ¿qué le vamos a hacer? El tema es que esto es el libro de Eric Coles de álgebra. De hecho, acá arriba dice álgebra Eric Coles. Eric Coles es un profesor de la Universidad de Chile y él, digamos, sí, eso lo hicieron para el tema del plan común. ¿Ya? Acá lo puedo correr un poco más al medio, eso, ya. Bien, entonces, acá hay una parte respecto a cuantificadores. No, está bien, ya. Entonces, a ver, si miramos acá, por ejemplo, acá nos dicen, existe un X en N tal que X es divisible por 2. Eso es verdadero, ¿cierto? Acá, pero si ponemos el para todo X en N, X es divisible por 2, eso es falso, porque existen números impares también. ¿Ya? Igual que la siguiente también resulta ser falsa. La otra acá, esa es interesante en el sentido de que existe un X en R, de manera que esa parte acá es verdadera. ¿Y cuáles serían esos X? Acá podemos factorizar. Acá tenemos entonces X por X más 1 igual a 0. Entonces acá existen dos X's, por decirlo así. Uno que sería el X igual a 0 y el otro X igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, acá como solamente nos interesa de que exista un X en esta, ¿ya? Entonces, eso es verdadero. Porque existe uno, existen dos, de hecho, ¿ya? Ahora, la siguiente afirmación acá, existe un único esa es falsa. Porque aquí ya hemos visto antes, o sea, de que existen dos diferentes.
el 0 y el menos 1. ¿Ya? Bueno, del mismo modo, acá existe el X, pero ahora lo miramos en Z. Eso también es verdadero en este caso porque ya dijimos el 0 y el 1, el menos 1 son números enteros. ¿Ya? Ahora, acá está la negación de los cuantificadores, en el sentido de que no existe, por ejemplo, o existe un X que no esté en A. A propósito, acá utilizan el U por el universo siempre. Y de esta manera, el complemento, bueno, acá en la negación de los cuantificadores, acá la negación del para todo X en el universo se satisface P de X, entonces existe al menos uno, de manera que no tengamos P, o sea, que P sea falso. Existe al menos uno. Si esa primera parte del para todo X en U, entonces P de X es cierto. Si eso es falso, ¿ya? Entonces tiene que existir al menos un X de manera que P no se satisfaga, ¿ya? Y al revés, acá si tomamos la existencia o sea, existe un X de manera que P de X es verdadero y queremos que esa afirmación en total sea falsa, entonces eso se traduce en el hecho de que para todo X, ahora tenemos que P sea falso, no P. Acuérdense, la raya de encima es la negación. En algunas partes se anota eso con el, acá el P, acá con la raya, sería el no P. ¿Ya? Ahí es cosa del gusto del autor. Bien. Lo que yo quería hacer con ustedes acá era... ahora lo único es que no lo veo bien. Ya, acá. No, particiones no necesitamos todavía. Aunque la verdad las particiones después son muy útiles para... Acá hay ejercicios con tablas. Ya, a ver, lo único es que tengo que mover el chat. Ups. Ping. Ahora se me fue el chat. Acá. No, peor. Ahí. Bueno. Ya, es que, no sé, ¿a ustedes les tapa el chat? ¿Ustedes pueden ver el chat o no? No, profe, no se ve. Ya, bueno, a mí me tapa nomás. ¡Ah! Bueno. Acá, entonces, hagamos algunos de los ejercicios. Miren ustedes cuál les gustaría a ustedes hacer. Bueno, en el 2 hay un listado bien largo. El 3A. ¿El 3A? Bueno, pero dice sin utilizar tablas de verdad. Pero si quieren, lo podemos hacer con tabla de verdad y después lo hacemos sin. Las dos. Profe, sin tablas de verdad sería con las propiedades solamente, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ¿cuál hacemos? El 3A, habían dicho. 3A. Ya. P, sí, solo si Q.
Chuchón, no de eso, sí, solo sí. P, sí, solo sí, no Q. Bueno. Entonces, abrimos acá otra hoja. Ya. Y con el lápiz correcto hay que escribir. Ya. Entonces, la afirmación era P, sí, solo sí, Q. Pero la negación de todo eso, pongamos el no acá. Entonces, sí, solo sí. El P, sí, solo sí, no Q. Perdón. Muchas tildes. Ahí. Ya. O también se puede anotar con la raya encima. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo lo quieren hacer primero? ¿Con las propiedades? ¿O con las tablas? Con las propiedades. Con las propiedades. Bueno, ups, perdón. Lápiz equivocado. Q, acá, ya. Entonces, por un lado, tenemos con las propiedades. Entonces, tenemos que P sí, solo sí, Q. Entonces, ¿qué significa eso para el... si queremos negarlo? O sea, acá esa primera parte. ¿Quién me dice? El tema es que acá sería de que una negación, bueno, acá, ¿cómo decirlo? Una negación acá posible sería de que, o sea, si tengo P, sí, solo si Q, ¿ya? Entonces, o sea, por un lado tengo que el P implica Q, ¿cierto? Y tengo que Q implica P. Ahora, una opción acá para negar eso es que es como más o menos directo ese ejercicio, perdón, si lo hacemos con propiedades. El tema es que si yo miro solamente esa parte del P implica Q, ¿ya? Y quiero negar eso, entonces una opción para escribir eso sería con el P implica no Q. O la otra opción sería acá con el, bueno, no P implica Q. Esa la podríamos dejar entre paréntesis acá. No P implica Q. ¿Ya? Ya. Y si miramos ahora la otra implicancia acá, con el P, entonces es implicado por Q. Acá tenemos las mismas dos opciones. Entonces tendríamos que P es implicado por no Q. O la otra opción, que también voy a dejar entre paréntesis, con el no P es implicado por Q. ¿Ya? Y ahora simplemente escojo acá la primera opción. Y acá como
vimos ambas implicancias acá, entonces vamos a tener el sí, solo sí. Y lo que estaba pedido acá arriba. ¿Se entiende? O sea, acá tengo algo que yo afirmo. Si tengo esto, entonces voy a tener esto otro también. ¿Ya? Y para negar eso, tengo dos opciones para negarlo. Puedo decir, ya, si tengo eso, no obtengo lo que pensé, ¿ya? Que es esa opción. O la otra opción sería, si no tengo de lo que partí, entonces, bueno, también obtengo lo que quería eventualmente, por decirlo así. Ya, pero en este caso acá podemos mirarlo, esa doble implicancia simplemente como las dos implicancias unidireccionales y reciben el mismo trato acá. Solamente que acá esa opción, la que escogemos, es esa opción de acá, la que está para la primera implicancia en el paréntesis. Hacemos ese trato acá para la primera opción. Y, o sea, porque eso yo lo podría escribir al revés también, me refiero. En el sentido de que esto de acá es el sí, solo sí. Bueno, acá entre paréntesis, esas cosas siempre. Acá también. Ya. No Q implica P. ¿Ya? O sea, en ese sentido, la analogía sería acá con la segunda situación que hicimos acá. ¿Ya? Pero, no sé, o sea, haciéndolo con de este estilo acá, entonces es como bien rápido ese ejercicio. Si lo miramos con tablas de verdad, podríamos poner lo siguiente. Acá, con tablas de verdad. Ya, entonces, o sea, tabla, más bien es una tabla solamente, ¿ya? Pero colocamos bueno, el P, el Q, después el siguiente argumento sería P, sí, solo si Q. Después el siguiente sería P, sí, solo si Q y la negación de eso. Lo voy a colocar con la raya encima ahora. Y después, bueno, si queremos podríamos agregar una tabla acá con P y no Q. O sea, la negación acá. Y entonces después el P implica no Q. Y después verificamos acá el total, ¿ya? Que estrellita. Acá lo tenemos bien por pasos. Yup. Entonces acá tenemos hartos valores. Ahí, ahí, ahí. Acá repetimos el P, el Q y al final, ya. Entonces, bueno, una opción acá, verdadero, 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 falso, después falso, verdadero y falso, falso. ¿Ya? Entonces, el P, sí, solo si Q. En este caso acá, esto, bueno, esto va a ser verdadero. Esto es falso, entonces acá también. Y esto, bueno, con mayor razón. ¿Ya? Después negamos eso, lo que tenemos en la tabla, en la columna anterior, acá con esto. Y entonces tenemos acá falso, verdadero, verdadero, verdadero. Después acá repetimos P, F, F y Q lo cambiamos. Entonces acá a falso, verdadero,
falso, verdadero. Entonces, en este caso, acá obtenemos que el P, perdón, acá es sí, solo sí. Acá en la segunda parte, acá es verdadero. Acá en la... no, ¿dónde estoy? Acá en la primera sería falsa. Y esto... No. Esto debería ser... ¿O es verdadero? ¿Eso también para el sí, solo sí? Perdón, ¿qué me dicen? Falso, sí, solo sí, falso. Es verdadero. Es verdadero, eso. Por eso, acá está malo. Ahí. Y esto, eso sí, esa parte acá es falsa. ¿Ya? Ahora, y después armamos el conjunto entre lo que es esta parte y esta parte, con el sí, solo sí. Entonces, acá tenemos falso, falso, me va a dar verdadero. Ups, perdón, lápiz equivocado. Verdadero. Acá tengo verdadero, verdadero, verdadero. Y acá tengo verdadero, verdadero también. Y acá tengo un verdadero falso. ¿Cómo es eso? Ah, sí, porque no hice el cambio acá. Ya, eso. Ahí sí. Ya, ahora sí. Entonces tengo falso, falso, pero eso también es verdadero. ¿Y qué significa eso? Tengo aquí en todas partes el verdadero. Así que de esta manera eso efectivamente es una tautología. ¿Ya? Así sería con tabla de verdad. Bien. Vayamos a ver otro. De hecho, yo tenía ese libro antes en papel, pero bueno, en la última mudanza se me perdió. Ya, ¿cuál otro quieren hacer? ¿O quieren que veamos cosas acá de conjuntos? Porque conjuntos también entran al control todavía. Veamos algo de conjunto, por favor. ¿Qué cosas quieren ver ahí? A ver, acá desde el 11 hasta el 15 y acá hay varios más. Si quieren, no sé, el 16, por ejemplo, parece interesante. La verdad es que este simbolito acá es una operación que en este curso no hemos definido, así que no se preocupen de eso. ¿Ya? Eso es una construcción más algebraica. Y la otra cosa, cuando miran acá ese enunciado, el CU es el complemento en el universo, por eso pusieron U, sub U, respecto al universo, y se toma el complemento. Eso nosotros lo anotamos con el elevado así, entre comillas, ¿ya? Ya, pero si quieren, entre el 16, ¿cuál quieren hacer ahí? ¿Cuál del 16, por ejemplo? Dígame una letra entre A y D. A puede ser. Bueno, A sin B sin C igual a A sin B unión C. Ya. Entonces, bueno, para eso tenemos dos opciones.
una que sirve bastante como para ilustrar es con los diagramas de Venn. Y la otra cosa es utilizando las propiedades. Si encuentro el lápiz, ¿dónde? Ah, aquí lo dejé. Ya. Entonces, la ecuación, o sea, era acá por demostrar. A sin B y después le restamos C es igual a sin B unión C. Bueno, a propósito, este sin en los textos acá en la USACH muchas veces colocan acá el A menos B, ¿ya? Pero ahí en el texto que yo tenía ahí, en la Chile utilizan esa línea inclinada, ya por eso es como costumbre mía de usarlo, ¿ya? Pero eso solamente como comentario. Ahora, acá para demostrar eso, bueno, ya, en sí la demostración aquí no es difícil en el sentido de que cuando sacamos una parte, el A, bueno, de hecho puedo utilizar lo que puse acá. Esto es simplemente A intersectado con el B complemento. Así sería con nuestra notación, o sea, la notación de la USACH. Entonces, acá el lado izquierdo, A menos B menos C, lo podemos escribir entonces como A inter B complemento, y eso intersectado con el complemento del C. Ya, y ahora podemos acá reagrupar A intersectado con el B complemento intersectado con el C complemento. Y ahora este complemento, como ambos son complementos, los puedo sacar para afuera. Entonces me queda el A inter B acá. Pero acá es ahora unión C y tengo que tomar el complemento de eso. Y esto entonces es el A sin el B unión C. Ya, o sea, acá solamente trabajando con las propiedades de intersecciones, con los complementos y esas cosas, se hacen la demostración. Eso sí, en la demostración hay que poner esos pasos acá entre medio. ¿Ya? Primero, cuando restamos ahí otro conjunto, siempre eso hay que traducirlo en la intersección con el complemento. Y después acá, esto de acá es una ley de Morgan, creo que se llama. Esto de acá es cuando saco el complemento para afuera, entonces cambia acá la intersección por la unión. Eso. ¿Quedó claro eso o lo hice muy rápido? Profe, ¿podríamos hacer otro de este mismo estilo? Claro. Busquemos otro. Acá, bueno, están esos del mismo estilo. Sí, lo que pasa es que acá están con particiones. Esas P que están acá, esos son particiones y eso tampoco lo hemos visto nosotros, ¿ya? Así que estos ejercicios no nos sirven. O quizás alguno de acá arriba. O sea, pueden escoger entre el 16, B, C y D o desde el 11 al 15. ¿Podemos hacer el 13B? 13B. Ya.
Entonces, 13b dice. A ver. 13b, ya. C contenido en A. C contenido en A. Y C contenido en B. Y esto me implica que... bueno. Es como obvio. A inter B. Bueno, ya. Ya. No, con este. Yup. Ya, la afirmación acá por demostrar es que si tenemos C contenido en A y C contenido en B, entonces C está contenido en la intersección. Ahora, acá eso lo podríamos, de hecho, parece que hay que hacerlo en ese sentido. Acá escribir eso con los cuantificadores y como conjuntos. Entonces, la primera parte nos dice que acá, de que los X en C son tales que X también pertenece a A. Entonces, y la otra parte nos dice X en C y también es tal que X pertenece a B. ¿Ya? Entonces, esa parte la podemos, o sea, si ahora desarrollamos respecto a ese I de acá, la podemos reescribir en un solo conjunto. Entonces nos queda los X en C, entonces son tales que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Son los X en C, tales que cuando pertenece a A y a B al mismo tiempo, quiere decir que está justamente en la intersección. Y eso acá es entonces el hecho de que C está contenido en la intersección. Es que ese no era tan parecido. Mejor hagamos otro del... O sea, ¿tú das consulta respecto a este? No, es que era con conjuntos sí, pero había que, no se podía usar solamente propiedades. Miremos del 16 otro. No sé, ¿cuál quieren? ¿C o D? Bueno, ya entonces cojo yo nomás. Pues. Tomemos el D. A inter B sin C igual a inter B sin A inter C. Bueno, acá ustedes pueden ver, o sea, haber escuchado, me refiero, el tema es que se lee bastante más rápido de lo que
Acá entonces, por demostrar. Ahora es que A intersectado con B sin C es igual a A intersectado con B sin el A intersectado con C. Ya. En este caso, yo propondría empezar del lado derecho acá y obtener después el lado izquierdo. Porque siempre va a ser más fácil intentar de simplificar. Entonces, pongamos el lado derecho acá. A inter C. Entonces, eso va a ser A intersectado con B. Aplicamos primero la definición de esa, por decirlo así, resta de conjuntos. ¿Ya? Le quitamos el otro conjunto. Entonces, eso va a ser la intersección con el complemento. ¿Ya? Solamente acá aplicamos la definición de, por decirlo así, acá de la resta. ¿Ya? Después, ahora reescribimos ese complemento del paréntesis y esto va a ser, lo voy a escribir abajo, A intersectado con B. Bueno, podríamos haber empezado con el otro lado también, tiene un menos también. A intersectado con B, eso lo dejamos todavía, intersectado con, ya, entonces acá esto va a ser el A complemento unión el C complemento. Acá de nuevo, ley de Morgan, ¿ya? A ver, dejemos eso así por ahora y miremos el otro lado. Entonces, el A, acá, al final no coloco un igual acá, ¿ya? Porque no voy a seguir acá todavía. Entonces, acá tenemos A inter B menos C. Ups, pero no, es una C mayúscula acá. Ahí. Esto es entonces A intersectado con B intersectado con el C complemento. ¿Ya? Ahora, lo práctico es que acá tengo puras intersecciones ahora y esas las puedo distribuir acá el paréntesis como quiero. Entonces voy a tener acá el A intersectado con B y esto después lo intersecto con el C complemento. ¿Ya? Entonces miremos acá arriba en esta línea también si podemos arreglar algo. Acá todavía tenemos acá la unión y acá la intersección. Entonces tenemos que distribuir acá. ¿Y cómo distribuimos? Voy a continuar acá arriba ahora, entonces. A ver, acá tengo este conjunto con esta intersectado con esta unión. Entonces acá esto va a ser la intersección de los... Ya. Entonces me queda A intersectado con B. No, unión. ¿O no? ¿Cómo distribuimos acá?
para sacar esta unión de acá. La unión con el... no. Acá me quedaría el... con el A complemento. Y después... no, nada que ver, intersectado y de ahí es unión. Perdón, me enredé. No. Ping. Acá, intersectado. Y acá es el unión ahora. El A intersectado con B. Intersectado con el... y eso acá entre paréntesis. Ya. Y acá. Intersectado con el C complemento. Sí. ¿Está bien? Acá estaba distribuyendo. Para sacar esa unión de acá. Estaba aplicando la distributividad. Utilizando esto acá como un conjunto. ¿Ya? Por eso acá tengo el A intersectado con B. Y acá también. ¿Ya? Y entonces... esa unión de acá dentro del paréntesis pasa por fuera y adentro se convierte en la intersección de acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos decir acá de ese primer conjunto de acá, de la primera parte, de esto de acá? Eso es una intersección triple, ¿ya? Pero en particular acá podemos cambiar el orden. Entonces es A intersectado con B, intersectado con A complemento. ¿Y cuánto es la intersección de A con su complemento? Cric, cric. Ya, Vacío. po. Eso, vacío. ¿Ya? Entonces, ese paréntesis acá me va a dar el vacío. Entonces, tengo acá un conjunto que es el vacío, unión, otro conjunto. O sea, a ese otro conjunto no le agrego nada. ¿Cierto? Entonces, me sobrevive esencialmente este otro conjunto y ahora... lo que pasa es que este conjunto de acá es justamente lo que habíamos obtenido acá. Entonces ahora esos dos son iguales. Y ahora, si quieren, partimos, por decirlo así, desde acá. ¿Ya? Hicimos ese desarrollo acá. Y ahora podemos ir acá de vuelta, de derecha a izquierda, para obtener la identidad buscada. O también es suficiente si ustedes hacen el desarrollo por trozos, o sea, analizan ambos lados de la ecuación y en algún momento obtienen la misma expresión, como acá. ¿Se entiende el camino? De ahí después de cómo lo escriben es cosa de gusto suyo. ¿Dudas, consultas respecto a eso? Ay, que ustedes son tan tranquilos. Entonces, supongo que están bien con la materia, ¿o no? Profe, ¿no nos van a preguntar en el control con diagramas de Venn? La verdad, no lo sé. Porque para el control, de hecho, se hicieron como millones de
preguntas diferentes. Entonces, oh, eso sí, ya les dije, el control va a ser, el control, eso sí, va a ser de selección múltiple. Entonces ahí no tienen que subir un desarrollo. Para la prueba y para la tarea, después sí tienen que hacer los desarrollos. Y acuérdense, la prueba después va a tener la materia del control más la materia de la tarea. Entonces, todo eso se va a preguntar de nuevo en la prueba y en la prueba es puro desarrollo. ¿Ya? Por eso es importante que lo aprendan desde ya. Una cosa que estaban mencionando en el chat, con ese tema de los cuantificadores y esas cosas, de qué es lo que significa. El tema es que ahí podemos ver, si quieren, o si quieren lo dejo para su cátedra, no sé si tendrán otra, el tema de los cuantificadores para la continuidad con epsilon y delta, o límite. Ustedes o sea, en cálculo no se han visto límites todavía. Pero ahí en cálculo ustedes van a ver pronto, eso sí, va a ser pronto. Voy a ocupar, no, mejor ocupo otra hoja. Una expresión, o sea, cosas de este estilo. No. Acá. Y con este lápiz. Ya. Acá para límite. Ya. Les va a aparecer. Bueno, ya. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que y después bla bla. En este caso, entonces, si bueno, ya, x menos x sub 0 es, no, perdón, acá me faltó una cosa. Ping. Sí, 0 menor o igual que x menos x sub 0, no, sin el igual, perdón. Es solamente menor estricto acá para límite. Menor que delta, esto implica que el f de x menos L es menor que epsilon. Qué bonito. Lo que pasa es que esa definición es realmente la más útil y la más utilizada, la más general, porque eso después se puede amplificar utilizando las mismas cosas a más dimensiones. ¿Ya? Entonces, con eso después pueden calcular límites en más variables, de funciones en más variables también y cosas así. Ya, pero por ahora acá, solamente para ilustrar, les voy a poner acá, entonces tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, tenemos acá un punto X sub 0 y tenemos acá un gráfico de una función, ¿ya? Acá esto Y igual a f de X. Hasta acá lo han visto ya en cálculo, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa acá para estos propósitos es que queremos acercarnos acá al punto, pero como acá la separación acá es mayor que 0, no queremos que x sea igual a x sub 0, ¿ya? No tocamos el punto del medio, ¿ya? Queremos estar cerca y en este caso a una distancia a lo más delta, o sea, acá ese margen en total sería 2 delta,
ese intervalito, ¿ya? Y si nos movemos en ese intervalo, entonces queremos que, bueno, espero que se pueda ver un poco. Acá para el x sub 0, entonces tenemos este valor de acá, que supongamos es más o menos por acá. Este es nuestro L, ¿ya? Entonces tenemos acá, de hecho, esos valores que están en ese intervalito se mueven en este rango de acá. Ese rango no tiene que ser simétrico, ¿ya? Pero acá en el medio, este es nuestro L. ¿Ok? O sea, no tan en el medio, ¿ya? En este caso está un poco en el tercio inferior, ¿ya? Entonces el epsilon lo podemos escoger acá, aquí incluso un poco más grande, pero centrado en L, ¿ya? O sea, pongamos que acá tengamos, entonces eso en total va a tener ancho 2 epsilon, ¿ya? Entonces, para todos esos valores de epsilon, acá en ese intervalo que está centrado en L, ¿ya? Queremos que los valores de la función también estén muy cerca de este valor L de acá. Bueno, L en azul, entonces, ¿ya? Y con eso obtenemos el concepto de la aproximación. Y aquí lo bonito es, en esta cosa, ustedes tienen muchísimos de los objetos que vimos recién, o sea, cuantificadores para todo, para todo epsilon mayor que 0. Ahora acá podemos poner, entonces, acá existe un delta mayor que 0, tal que, ponen por lo general los 2 puntos solamente en ese curso, tal que, entonces, si, sí, acá va como en doble paréntesis, ya, sí, entonces, tal que esta parte, 0 menor que, ¿no? X menos X sub 0 menor que delta. Entonces, esa parte implica, bueno, acá no me cabe ahora muy bien. Ahora ya, lo dejamos en el f de x menos L, acá el valor absoluto, menor que epsilon, eso. Lo que pasa es que tengo aquí el chat, entonces no puedo escribir muy bien por acá. Están en el borde, no, quédate. Bájate, eso, no, bueno, ya. Ahí, ya, eso es el epsilon de acá, ya. Eso, y me faltó cerrar un paréntesis ese de acá. Lo abrí acá y lo cerré allá. Ya, entonces acá tienen esa parte de acá, lo que escribí arriba con algunas palabras todavía, lo tienen traducido acá con puros símbolos, ¿ya? Porque de hecho este sí de acá no es necesario colocarlo, ¿ya? Pero es el concepto acá de lo que van a ver pronto como límite, y eso tiene que ver con que yo tengo el gráfico de una función, entonces al acercarme a un punto sin tocar el mismo punto, ¿ya? Quiero que los valores de la función también se acerquen a un único valor, ¿ya? Porque la idea acá es que se escoge el epsilon tan chico como uno quiera, y siempre existe un delta apropiado todavía, ¿ya? O sea, por más que yo me quiera acercar, siempre existe un intervalito chiquitito acá para el X, de manera que el gráfico realmente esté cerca de este valor. Y acá está el cerca de este valor que va a ser el límite L, ¿ya? O sea,
De hecho, hablaron incluso después de introducir conceptos como equicontinuidad, pero por favor, eso no lo van a necesitar antes de cálculo 3. ¿Ya? Así que no es necesario. Pero a modo de ejemplo acá, para que vean de que las cosas que estamos viendo acá en álgebra, sí, de hecho, esto acá va a tener muy pronto una aplicación en cálculo. ¿Ok? Dudas, consultas respecto a eso, pero es más bien como para explicar aquí ese concepto, esa notación, lo que significa y lo que ustedes verán con más detalle más adelante en cálculo. Parece que no había muchas dudas. Terrible con ustedes. Ya. Es que estamos como en la hora. ¿Dudas, consultas? En general, ¿quieren ver algún tipo de ejercicio?